Buenos días, mi nombre es Laura Valentina López Gutiérrez, yo soy residente de segundo año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. El docente encargado es el doctor John Freddy Nieto Ríos, él es internista, nefrólogo, magíster en telesalud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y hace parte del grupo de nefrología, trasplante renal y cuidado crítico del Hospital Pablo Tobón Uribe. El seminario que vamos a tratar el día de hoy es enfermedad renal diabética. El contenido que les propongo para desarrollar el seminario entonces es iniciar con unas definiciones, hablar de la epidemiología y los factores de riesgo, después vamos a hablar de la fisiopatología, de cómo se hace el diagnóstico, qué indicaciones hay de hacer biopsia renal y finalmente el tratamiento. En cuanto a la introducción, entonces, la diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica y de enfermedad renal terminal en todo el mundo y tiene un mecanismo fisiopatológico muy complejo y heterogéneo en el cual se incluyen varias vías fisiopatológicas. Hay cambios en la hemodinamia glomerular, pero también hay estrés oxidativo e inflamación y hay fibrosis intersticial y atrofia tubular. En cuanto a la definición, pues lo principal es saber cómo se define la diabetes. Entonces, uno tiene un diagnóstico de diabetes y tiene una glicemia en ayunas de más de 126 miligramos decilitro. Ayunas es que no se hayan tomado pues, alimentos en las últimas 8 horas, que haya una glicemia de más de 200 miligramos decilitros a las 2 horas de carga de glucosa, que por lo general se hace con 75 gramos de glucosa, o que haya una glicemia mayor, una hemoglobina glicada mayor de 6.5, o que el paciente tenga síntomas de hiperglicemia o una crisis hiperglicémica con una muestra aleatoria en el plasma de más de 200 de glucosa. Todos los que tienen un asterisco, es decir, los primeros 3, requieren una confirmación, es decir, 2 resultados anormales del mismo o 2 diferentes ensayos para poder confirmar el diagnóstico de diabetes mellitus. Entonces, como les venía mencionando, la diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica y también de enfermedad renal crónica terminal, y es más o menos del 40 al 60% de todas las causas de enfermedad renal crónica en estadio 5. Y es preocupante porque la diabetes definitivamente la prevalencia está aumentando y en los últimos 20 años ha aumentado del 6 al 10%. Se estima que hay más o menos 150 casos por millón de personas al año. Y como podemos ver, el 30 al 40% de los pacientes que son diabéticos pueden desarrollar nefropatía. El riesgo es similar entre los diabéticos tipo 1 y tipo 2, aunque la evolución es un poco diferente, como les voy a mostrar más adelante. Algo importante es que no todo paciente que tenga enfermedad renal crónica y tenga diabetes tiene una enfermedad renal crónica, una enfermedad renal diabética, ya que estos pacientes pueden tener coexistencia con otra nefropatía primaria hasta en el 27% de los casos. Hay algunas diferencias entre las razas y los grupos étnicos, como les voy a contar ahorita en los factores de riesgo, y también hay diferencias en el acceso a los sistemas de salud y en factores poligenéticos. La tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en estadio terminal en los diabetes tipo 1 es de 18 por 1000 personas por año. En cambio, los diabetes tipo 2 es de 47 por 1000 personas por año. Es importante entonces hablar de esta enfermedad porque la diabetes aumenta de 2 a 4 veces el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular y es la principal causa de mortalidad en los pacientes con diabetes, esta enfermedad cardiovascular. Se dice que más o menos de la muerte de todos los pacientes diabéticos están explicadas en 2/3 partes por enfermedad isquémica coronaria y por falla cardíaca. Estos pacientes, entonces, la mortalidad no solo va a estar definida por la presencia de diabetes, sino también por la presencia de la proteinuria. Entonces, aquellos pacientes que tienen una enfermedad renal diabética sin proteinuria tienen un aumento de la mortalidad de 2 a 3 veces, pero si tienen proteinuria, tienen un aumento de la mortalidad de 20 a 200 veces. Adicionalmente, como veníamos observando, hay un aumento en el riesgo de aterosclerosis, va a estar asociado con otros factores de riesgo en muchos pacientes, como la hipertensión, la dislipidemia, y todo esto finalmente va a llevar a que los pacientes tengan un aumento de la muerte de origen cardiovascular.
Como les había mencionado ahorita, esta enfermedad está en ascenso y miren en esta tabla cómo según la distribución por región geográfica en el mundo, se ve cómo hay un aumento de más o menos el 59.8% y se estima que al 2035 va a haber más o menos 6.000 casos por 6.000 casos por millón de personas en América del Sur y en Centroamérica. En esta tabla podemos ver cómo en estos pacientes que tienen normoalbuminemia, pero en aquellos que tienen microalbuminuria y macroalbuminuria, tienen una disminución de la supervivencia, y en esta que se ve la supervivencia libre de eventos cardiovasculares en los que tienen una albuminuria menor de 16 miligramos en 24 horas, tienen una supervivencia mayor que aquellos pacientes que tienen una albuminuria mayor de 16 miligramos en 24 horas. Entonces, los factores de riesgo que tenemos son la edad, la raza afroamericana, los latinos y los indígenas. Nosotros tenemos más riesgo de tener albuminuria y disminución de la tasa de filtración glomerular. Esta enfermedad puede ser más frecuente en las mujeres. Otro factor de riesgo es si la madre tuvo diabetes gestacional, ya que la hiperglicemia durante la gestación puede disminuir la formación de las nefronas en el feto, y el bajo peso al nacer, ya que hay un menor número de nefronas y un mecanismo adaptativo de hiperfiltración como un mecanismo pues compensador. Los pacientes que tienen un alto consumo de bebidas azucaradas con fructosa, el tabaquismo, la hipertensión, la obesidad y el SAOS también son factores de riesgo. Y como les había mencionado, la albuminuria también disminuye la supervivencia y pues la supervivencia libre de eventos cardiovasculares. Para hablar entonces de la fisiopatología, debemos recordar que la hiperglicemia da como resultado la producción de estos productos de glicación avanzada que se llaman los AGEs, y también hay especies reactivas de oxígeno. Esto todo va a derivar en una activación de la señalización intracelular que va a llevar a una expresión génica de genes proinflamatorios y profibróticos. Vamos a ver entonces la fisiopatología en estos 4 puntos. La hemodinámica glomerular, que lleva a hiperfiltración glomerular, el estrés oxidativo y la inflamación que se da por este mecanismo, y finalmente la fibrosis que se puede ver en el intersticio y la atrofia tubular. Entonces, empezando por la hemodinámica glomerular, hay una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y ya les voy a mostrar en una gráfica, pero hay una reducción desproporcionada de la resistencia de la arteriola aferente frente a la arteriola deferente. Es decir, la arteriola aferente va a tener una vasodilatación y la deferente no. Entonces, estos vasodilatadores, que son, por ejemplo, los prostanoides o el óxido nítrico, van a vasodilatar la arteriola aferente, pero hay unos vasoconstrictores como la angiotensina 2, el tromboxano y la endotelina 1 que van a aumentar la resistencia de la arteriola eferente. Entonces, si hay un aumento en la vasodilatación de la aferente, pero no y hay una vasoconstricción en la eferente, va a aumentar la presión intraglomerular, se va a hacer una hipertrofia renal y va a aumentar ese flujo plasmático renal, llevando a un aumento de la tasa de filtración glomerular y a una hiperfiltración. Todo esto va a llevar después a una respuesta que es esclerótica. ¿Qué pasa en los túbulos? El túbulo proximal, recordemos que tiene unos receptores del cotransportador sodio-glucosa, que es el SGLT1 y 2, y en estos túbulos proximales se empieza a dar una hipertrofia. Como hay tanta glicemia y hay glucosuria, entonces estos cotransportadores van a empezar a absorber glucosa, pero como absorben glucosa, absorben sodio. Entonces hay una disminución del suministro de sodio en la mácula densa. Es decir, como hay un aumento de la reabsorción de glucosa y de sodio al túbulo contorneado distal, hay una disminución del suministro de sodio. En la mácula densa, cuando se detecta una disminución del sodio, entonces se va a disminuir más el tono de la arteriola aferente. Y como ya vemos, la arteriola aferente con esa vasodilatación va a llevar más a más flujo plasmático renal, a más filtración glomerular y pues a la hiperfiltración. Entonces, acá como cuña, y les voy adelantando algo del tratamiento para relacionarlo con la fisiopatología. Si yo inhibo este cotransportador, o sea que doy un inhibidor de los SGLT2, entonces voy a hacer que se reabsorba menos sodio y menos glucosa,
llevando a una natriuresis, y como voy a disminuir o voy a aumentar ese sodio que va a la mácula densa, se va a hacer una disminución de esa hiperfiltración glomerular, porque ya voy a contrarrestar esa vasodilatación de la arteriola aferente, que sea pues por el mecanismo compensador secundario a la mácula densa. Entonces, aquí como resumen podemos ver todos estos mecanismos que pueden hacer que se reduzca la resistencia de la arteriola aferente, es decir, que hay una vasodilatación, y todos estos agentes como la angiotensina 2, el tromboxano A2 y la endotelina dan una vasoconstricción de la arteriola eferente. Entonces, todo este aumento que se va a dar en la presión intraglomerular va a llevar a un estrés físico de los capilares, un estrés de todos estos podocitos y del mesangio, y finalmente van a llevar a una respuesta profibrótica. Entonces, estos glomérulos se van a empezar a esclerosar. Pero entonces, como hemos visto en otras enfermedades, si estos se esclerosan, el flujo se empieza a derivar a las otras nefronas que están intactas, y empieza a haber una hiperfiltración en esas otras nefronas. Acá podemos ver de una manera más esquemática cómo la arteriola aferente hay una vasodilatación y en esta hay una vasoconstricción. Entonces, esta es otra pista para el tratamiento que vamos a dar ahorita. Entonces, miren que recuerden que un vasoconstrictor aquí era la angiotensina 2, entonces si yo bloqueo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, no va a haber vasoconstricción de esta arteriola, sino que se va a dilatar, y esto va a llevar a una disminución de la presión intraglomerular. Ya en cuanto al estrés oxidativo, la inflamación y la fibrosis, les había dicho pues que estos AGEs se pueden unir a algunas partes de la célula, de las células renales, y van a llevar a un incremento de la producción de las citocinas, que van a derivar en un aumento del crecimiento celular, en una producción de la matriz extracelular, de la inflamación, va a llevar a angiogénesis y disfunción endotelial. Todo esto entonces finalmente va a llevar a fibrosis intersticial y a glomerulosclerosis. ¿Cómo se desarrolla entonces la proteinuria? Toda esa tensión mecánica por la hiperfiltración que hay y por el aumento de la presión intraglomerular puede llevar a una liberación de algunas sustancias, como el factor transformante, el factor de crecimiento transformante beta, lleva a la hipertrofia de las células mesangiales, se empieza a acumular matriz, hay un ensanchamiento de la membrana basal glomerular con aumento del depósito del colágeno tipo 4. Entonces, por todos estos mecanismos ya va a haber una lesión de los podocitos, de las células tubulares, y esta podocitopatía va a dar una disminución de la nefrina, una apoptosis de los podocitos, y finalmente pues lleva a una proteinuria. En el túbulo, entonces, como está esa hiperfiltración de la glucosa, entonces él va a empezar a hacer una hipertrofia del mismo túbulo, se activan pues estos cotransportadores, pero finalmente va a haber una acumulación de la matriz extracelular y una hipoxia renal. Entonces, acá ya va a haber fibrosis intersticial y atrofia tubular. Esta gráfica resume entonces toda la fisiopatología de la enfermedad renal diabética. Este es un riñón normal, la primera columna. Este es un riñón de tamaño normal. Miren, los túbulos no están hipertrofiados, el glomérulo tampoco, y pues se ve normal. Acá, cuando está la diabetes, entonces recuerden que hay una vasodilatación que se puede ver gráficamente como hay una vasodilatación de la arteriola aferente. Eso en el túbulo contorneado distal se ve como una disminución de la natriuresis. Se empiezan a agrandar esos capilares, se empiezan a hipertrofiar los túbulos, y por eso es que nosotros en la diabetes vemos riñones que por lo general pueden ser de tamaño normal o grande, a pesar de que tengan enfermedad renal crónica. Al final va a haber entonces una destrucción ya por esa hipertrofia glomerular, una disminución de la tasa de filtración glomerular, toda la atrofia de los túbulos, y en procesos ya muy tardíos pueden haber riñones con enfermedad renal diabética que sean ya de tamaño normal o un poco disminuidos. La historia natural entonces es que se les aumenta la tasa de filtración glomerular y aumenta el tamaño renal, como ya vimos. Hay proteinuria, que puede ser
lo que antes llamábamos microalbuminuria moderadamente incrementado, que es entre 30 y 300, y más de 300 gravemente incrementado. Va aumentando esa proteinuria, se eleva la presión arterial y pues finalmente ya el paciente cursa con enfermedad renal crónica. Acá en esta gráfica en la que se puede ver con relación al tiempo, entonces tenemos la tasa de filtración glomerular y tenemos la microalbuminuria. Entonces, en cuanto a la tasa de filtración glomerular, pues al principio está normal. Más o menos a los 5 años de evolución de la diabetes empieza a haber un incremento de la tasa de filtración glomerular que se da por la hiperfiltración. Cuando ya tenemos esa hiperfiltración, entonces finalmente, más o menos a los 10 años, ya no va a haber pues más mecanismos compensadores. Recuerden que se va a las otras nefronas, pero va a haber un momento en el que ya va a caer irremediablemente la tasa de filtración glomerular a lo largo de los años de evolución de la diabetes. Y al mismo tiempo que se empieza a dar este daño, también más o menos a los 10-15 años empieza a haber un incremento de la microalbuminuria, llevando ya pues finalmente al paciente a una enfermedad renal crónica en estadio terminal. El diagnóstico entonces se hace pues el diagnóstico de la diabetes, el diagnóstico de la enfermedad renal crónica, se debe hacer una albuminuria, una proteinuria, se debe calcular la tasa de filtración glomerular, hacer un examen oftalmológico, una toma de presión arterial y a estos pacientes que son diabéticos entonces se les debe hacer un tamizaje activo más o menos 1 o 2 veces al año con tasa de filtración glomerular y con albuminuria. El diagnóstico diferencial entonces va a ser en pacientes jóvenes que tengan una duración corta de la diabetes o que tengan proteinuria sin retinopatía. O sea, a esos pacientes que son jóvenes, solo lleva 1 o 2 años de diabetes y no tiene otras manifestaciones de complicaciones microvasculares, piense que ese no sea la causa de la enfermedad renal crónica. Entonces, hablando de esas otras complicaciones como la retinopatía diabética, esta es una pista muy importante porque, por ejemplo, en los diabéticos tipo 1, para que tengan nefropatía diabética, por lo general ya todos los pacientes, más o menos del 90 al 100%, tienen retinopatía diabética. Entonces, si un diabético tipo 1 se le sospecha que tenga nefropatía, pero no tiene retinopatía, dude de ese diagnóstico porque por lo general ya casi todos van a tener retinopatía. Y en los diabéticos, la retinopatía diabética va a estar más o menos en el 50 al 60% de aquellos que ya tienen nefropatía. Las complicaciones macrovasculares, entonces, pueden ser el ACV, la enfermedad coronaria, la enfermedad arterial periférica y es 5 veces más frecuente en los pacientes que tienen enfermedad renal. Como les venía diciendo, no todos los pacientes que tienen enfermedad renal crónica y diabetes tienen una enfermedad renal diabética, sino que pueden tener otros procesos, otras patologías que expliquen su nefropatía. Y miren cómo más o menos les había mencionado ahorita que entre el 20 al 30% de los casos pueden tener una nefropatía primaria, y acá nos mencionan más o menos un 25%, y de estos pacientes entonces pueden tener una glomerulosclerosis focal y segmentaria en un 21% de los casos, una enfermedad de cambios mínimos en el 15%, una pausa inmune o pueden tener un lupus o una nefropatía por IgA. Entonces hay que saber en qué pacientes vamos a hacer una biopsia renal. En aquellos pacientes que tienen una diabetes mellitus, que tiene proteinuria y que tiene alteración de la función renal, pero que no tienen retinopatía, como les había comentado antes, es una indicación de realizar la biopsia. O si, por ejemplo, hay un inicio muy rápido de la proteinuria o la evolución es atípica, normalmente esto es de una evolución lenta y progresiva, pero si de un momento a otro usted le está haciendo tamizaje al paciente y en un control no tenía microalbuminuria y al otro control ya tiene una proteinuria en rango nefrótico, eso no es normal. Entonces, si hay un inicio muy rápido, eso atípico, o la diabetes tiene pues menos de 5 años de evolución aproximadamente, también es una indicación de hacer la biopsia renal. Como les mencioné, si hay un síndrome nefrótico sin albuminuria previa, si hay otros marcadores de daño glomerular como una macromaturia, un sedimento activo, si hay cilindros hemáticos o si hay una declinación rápida de la función renal sin una proteinuria significativa. En todos estos casos, entonces realizamos la biopsia renal con el fin de descartar que no haya una nefropatía primaria subyacente. Entonces,
a grandes rasgos, si tenemos un paciente que es diabético tipo 1, lleva más de 10 años de enfermedad, tiene retinopatía, ha tenido microalbuminuria previamente, no tiene hematuria macroscópica, no tiene cilindros, los riñones son grandes, eso es demasiado característico de que tiene una enfermedad renal diabética. Entonces a estos pacientes no hay necesidad de hacerles biopsia renal. Pero si ya tenemos cualquiera de las manifestaciones que les mencioné en la diapositiva previa, entonces podemos realizar la biopsia renal. Si, por ejemplo, consideramos que hay otra causa como una necrosis papilar, una tuberculosis, una enfermedad renovascular, entonces ya usted considera, según su sospecha clínica, si realiza o no la biopsia renal. La patología, entonces, en la biopsia, si usted fuera a hacer una biopsia para la enfermedad renal diabética, va a haber un engrosamiento de la membrana basal glomerular, van a haber lesiones nodulares intracapilares, una lesión glomerular en la cual está un aumento de toda la matriz mesangial, que se puede dar más o menos en el 90% de los diabéticos tipo 1 y hasta la mitad de los diabéticos tipo 2. Entonces, se va a ver este engrosamiento de la pared, la expansión mesangial, se va a ver una hialinización de los capilares y la fibrosis periglomerular. Algo muy característico de la enfermedad renal diabética es esta expansión mesangial que puede ser difusa o nodular. Y cuando esta expansión mesangial es nodular, se llama Kimmel-Stein-Wilson. Los podocitos, finalmente podemos ver ya una reducción del número de ellos o un aumento de los procesos podocitarios, y también puede haber lesiones arteriolales y la fibrosis, pues que ya les mencioné, porque se da fisiopatológicamente. Hay una clasificación entonces de la nefropatía diabética. La grado 1, entonces es leve, en la cual puede haber un engrosamiento de la membrana basal glomerular, dependiendo de si es hombre o si es mujer. En la grado 2, que se divide en A y B, hay una expansión mesangial, ya sea más o menos del 25%, ya sea leve o sea grave. Y en la grado 3 vamos a ver esa expansión mesangial nodular que les había mencionado. En la grado 4 ya va a haber una glomerulosclerosis que compromete más del 50% de los glomérulos. El tratamiento. Entonces, para hablar del tratamiento, primero les voy a decir como unos objetivos y estrategias que son importantes en estos pacientes. No solo es controlarles las cifras de la glicemia. Entonces, tenemos dos objetivos principales. Uno, preservar la función renal, y dos, intentar disminuir la albuminuria, porque como hemos visto en muchos seminarios, la albuminuria aumenta la progresión de enfermedad renal crónica. Las estrategias para lograr esos objetivos, entonces, es hacer un control estricto de la presión arterial, hacer un control glicémico, el tratamiento hipolipemiante, hacer una dieta hiposódica, unos estilos de vida como pérdida de peso, ejercicio y el abandono del tabaquismo. Todo esto va a llevar a una mejoría de los desenlaces renales y cardiovasculares. Entonces, en esta gráfica que podemos ver de Comprehensive, entonces hay, según el estadio de la enfermedad renal crónica, unos estándares de cuidado. En los que son grado 3 o grado 4, vamos a hacer un control metabólico, ya les voy a decir con cuáles medicamentos y cuáles metas. Vamos a hacer un control de la presión arterial. En estos que son grado 3, grado 4, ayer vimos el seminario de hipertensión, se va a preferir los DIECAS y los ARAS. En los grado 5, incluyendo diálisis, se puede preferir los betabloqueadores. Se va a realizar un control de los lípidos con una meta LDL de menos de 100 y vamos a utilizar las estatinas. Y en estos pacientes que ya están en grado 5 y que pues incluyen los pacientes que están en diálisis, no hay un beneficio de dar estatinas. Ya se los va a mencionar más adelante. Vamos a hacer un tratamiento de la anemia, como ya lo sabemos, los suplementos de la vitamina D y toda esta terapia pues no farmacológica, que es cesar el tabaco, el ejercicio, el cuidado de los pies, la prevención de las caídas. En este algoritmo, entonces, les quiero dar como primero una visión general y después vamos a empezar a hablar de cada una de las estrategias terapéuticas. Entonces, si el paciente lo vamos a dividir según la proteinuria. Si el paciente tiene una albuminuria normal, o sea, no tiene albuminuria, entonces vamos a hablar si el paciente tiene hipertensión o no. Si sí es hipertenso, entonces vamos a ir a bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona, así no tenga proteinuria.
Pero si no tiene proteinuria y no es hipertenso, entonces aquí no tenemos que inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es el único caso en el que pasa esto. Ya cuando tengo proteinuria de cualquier grado o no tengo proteinuria pero es hipertenso, vamos a bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona porque es un pilar del tratamiento muy importante, como les mencioné en la hemodinámica glomerular, en una gráfica de unas diapositivas previas. Entonces, en estos pacientes que no tienen proteinuria y no son hipertensos, vamos a hacer el tratamiento pues, de los cambios de estilo de vida, las estatinas, dejar el tabaco, reducir el peso y pues una asesoría nutricional. Ya en todos los otros les vamos a dar el IECA o el ARA y vamos a mirar si podemos lograr unas metas de presión arterial o una albuminuria estable y ya vamos a ir titulando pues los otros medicamentos. Entonces, aunque ya ayer hicimos mucho énfasis en este tema, les voy a resaltar 2 o 3 cositas. Entonces recuerden que la presión arterial lleva a un aumento de la albuminuria, una progresión más rápida en la enfermedad renal, un aumento del riesgo de falla renal y de eventos cardiovasculares. Y hacer una reducción de la presión arterial va a prevenir que el paciente llegue a una enfermedad renal en estadio terminal. Como ya ayer discutimos las metas, más o menos a grandes rasgos vamos a tener unas metas de menos de 130-80 en estos pacientes que son de alto riesgo y en los pacientes que tienen bajo riesgo podemos tolerar 130, 139, 90. Recordemos entonces que el tratamiento antihipertensivo inicial, el preferido, va a ser por lo general con IECAS o con ARAS. Ya dejando de lado la hipertensión arterial, entonces vamos a empezar a hablar del control de la glicemia. Entonces, lo primero es saber cuál es la meta de hemoglobina glicada a la cual yo voy a llevar a mi paciente. Y eso va a depender de muchos factores. Va a depender de la edad, del riesgo de hipoglicemia que tenga ese paciente, de cuánto tiempo lleva de duración de la diabetes, si ya tiene enfermedad cardiovascular establecida, si tiene complicaciones microvasculares. Todo esto entonces nos va a llevar a establecer la meta de hemoglobina glicada. Y en esta gráfica que nos da la guía CADIGO en su actualización del 2020, entonces miren que más o menos vamos a tener la hemoglobina glicada entre 6.5 y 8%. Y eso va a depender si, por ejemplo, el paciente ya tiene una enfermedad renal crónica muy grave, tiene muchas complicaciones macrovasculares, tiene muchas comorbilidades, tiene una corta expectativa de vida o si tiene mucho riesgo de hipoglicemias. Entonces a estos pacientes no los vamos a llevar a un control tan estricto como 6.5, sino que los vamos a llevar más o menos a 8 y aquellos pues que están más o menos en la mitad, la meta de hemoglobina glicada va a ser aproximadamente 7%. Entonces, la metformina definitivamente es un medicamento primordial, ha pasado la prueba del tiempo y es un medicamento de primera línea en el tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, miren en esta gráfica que cuando vaya a iniciar entonces la metformina, lo primero que debo evaluar es si el paciente tiene una tasa de filtración glomerular mayor de 30 o menor de 30. Si el paciente tiene una tasa de filtración glomerular menor de 30, entonces no hay que iniciar la metformina y si ya la venía recibiendo, hay que suspenderla con esa tasa de filtración glomerular. Si tiene más de 30 de tasa de filtración glomerular, ya lo vamos a dividir. Si tiene más de 60, entonces lo podemos dar sin ningún problema. Se inicia entre 500 y 800 miligramos una vez al día, se va titulando. Recuerden la intolerancia gastrointestinal, entonces hay que ir haciendo como las titulaciones más o menos cada semana. Y ya vamos a ir evaluando la deficiencia de vitamina B12 y también vamos a ir evaluando la tasa de filtración glomerular. Si en algún momento el paciente, yo lo estoy evaluando, sigue con más de 60 de tasa de filtración, le continúo la misma dosis. Pero si en algún momento de mi evaluación que le estoy haciendo en el seguimiento, la tasa cae más o menos entre 45 y 60, le continúo la misma dosis, pero en algunos casos puedo hacer una reducción de la misma. Pero si definitivamente ya está menos de 45 de tasa de filtración glomerular, debo disminuir la dosis a la mitad. Y si ya está menos de 30, pues se debe suspender. Ya pasamos a los señores de CGLT2 y aquí voy a detenerme, a hacer un hincapié y vamos a hablar pues de
de casi todos los medicamentos que están en este grupo. Entonces tenemos la empagliflozina, la dapagliflozina y la canagliflozina. Recuerden entonces que los cotransportadores CGLT2 lo que hacen es reabsorber sodio y reabsorber glucosa en el túbulo proximal. Entonces, al inhibirlo, va a haber glucosuria, pero también como va a haber natriuresis, entonces va a haber una diuresis osmótica. Entonces, cuando se aumenta entonces todo ese aporte de sodio a la mácula densa, entonces se va a normalizar esa retroalimentación túbulo-glomerular que estaba haciendo que se desarrollara más hiperfiltración. Entonces, teóricamente, estos inhibidores de la SGLT2 por este mecanismo fisiopatológico va a enlentecer la velocidad de la progresión de la enfermedad renal, porque entonces va a dejar de hacer esa hiperfiltración, esa hipertrofia glomerular, que es lo que lleva a la enfermedad renal. Estos medicamentos entonces disminuyen la presión arterial, pueden tener un efecto en la disminución de peso, van a tener un efecto en la disminución de la albuminuria y además pues como les digo que puede disminuir esa hiperfiltración, puede haber una disminución de la tasa de filtración glomerular más o menos en 5 mililitros minuto, pero pues eso no nos tiene que preocupar. Entonces, ¿en cuáles pacientes voy a dar estos medicamentos? Entonces, no se pueden dar aquellos que tengan una tasa de filtración glomerular por debajo de 25. No los podemos iniciar. Pero si yo le venía dando al paciente estos inhibidores de SGLT2 y ellos van presentando de manera paulatina una disminución y nos cae más o menos a 25, no lo debemos descontinuar. Entonces, se puede continuar, pero si tiene menos de 25 no se puede iniciar. Ya la dosis de estos medicamentos, entonces, de la canagliflozina, la dosis objetivo va a ser de 100 miligramos una vez al día. Las dosis iniciales de la EMPA va a ser 10 miligramos una vez al día y de la dapagliflozina 10 miligramos una vez al día. Entonces, algo muy importante es que estos medicamentos han demostrado, como les voy a mostrar en algunos estudios, que hay una disminución del riesgo relativo de la insuficiencia renal. Pero hay que aclarar que es similar esa reducción del riesgo de falla renal tanto en los pacientes que tienen albuminuria como aquellos que no tienen albuminuria. Pero se ha demostrado una reducción absoluta mayor en aquellos que tienen albuminuria, es pues gravemente aumentada. Entonces, la recomendación más fuerte va a ser en aquellos pacientes que tienen enfermedad renal diabética y que tienen albuminuria. Entonces, empezando pues con algunos estudios, tenemos este estudio que se llama CREDENCE, que salió en el año 2019 en el New England Journal of Medicine. Este fue un estudio doble ciego aleatorizado multicéntrico que recogió pacientes entre el 2014 y el 2017 y ellos aleatorizaron a 4.400 pacientes a recibir o canagliflozina o a recibir placebo. Todos estos pacientes eran diabéticos y tenían una tasa de filtración glomerular entre 30 y 89 y miren que tenía albuminuria porque tenían más de 300 miligramos gramos. Este estudio fue terminado de manera temprana a los 2.6 años de seguimiento y el compuesto que evaluaron, pues o el desenlace primario era un compuesto de enfermedad renal crónica terminal que se aumentara el doble la creatinina o que hubiera muertes por causas renales o muertes cardiovasculares. Estos pacientes entonces, miren, la mayoría eran hipertensos, algunos tenían falla cardíaca, eran muy similares en ambos grupos, estaban pues muy bien balanceados. La duración de la diabetes de estos pacientes era más o menos de 15 años. Algunos tenían antecedente de amputación. Recuerden que en el estudio Canvas se había dicho que había un aumento en el riesgo de amputación en los pacientes con canagliflozina, pero en los metaanálisis posteriores pues no han tenido como esta conclusión. Y la hemoglobina glicada en promedio más o menos de estos pacientes era 8.3 y la tasa de filtración glomerular era de 56. Entonces, en cuanto a los resultados, ese desenlace primario que vimos que era un compuesto de mortalidad cardiovascular, falla renal, podemos ver que la canagliflozina tuvo una reducción de ese desenlace primario más o menos en un 30%, con un intervalo de confianza que es estadísticamente significativo y no cruza la unidad. El compuesto que era específico renal, también hay una disminución de ese riesgo del desenlace con un HR de 0.66
con un intervalo de confianza que es estadísticamente significativo. Ya si el paciente iba a desarrollar enfermedad renal en estadio terminal, se reduce también el riesgo en los pacientes que tienen canaglifosina versus aquellos que recibieron placebo, y el riesgo de tener trasplante renal, diálisis o muerte de causa renal también se redujo en los pacientes que tienen canaglifosina versus placebo. Algo importante es que, como les mencioné, estos pacientes se mueren es de causas cardiovasculares, entonces también se dio una disminución de las muertes de causas cardiovasculares, pero en este sí, pues toca exactamente la unidad. Y en cuanto a la muerte por cualquier causa, el intervalo de confianza no fue significativo, pero se dio una tendencia pues a favor de la canaglifosina. En los análisis ya por subgrupos, entonces podemos ver que en los pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular entre 45 y 60 son aquellos que más se benefician de la canaglifosina. Si ya tienen entre 45 y 30 también se benefician mucho, pero aquellos que ya tienen 60, 90 pues tienen una muy buena tendencia, pero ya hay un intervalo de confianza que no es significativo. Y miren lo que les venía mencionando de la albuminuria, hay un efecto benéfico más potente en aquellos pacientes que tienen albuminuria que en aquellos que no tienen albuminuria. Por eso la recomendación de darlo sobre todo en aquellos que tienen albuminuria, aunque en estos también se ve una tendencia a que puede ser benéfico. En esta gráfica podemos ver también entonces esa relación albuminuria-creatinuria en la cual se disminuyó en el grupo de canaglifosina versus en el placebo, y también hubo una reducción en la tasa de una mejoría en el cambio de la tasa de filtración glomerular. Entonces, lo que podemos concluir de este estudio es que la canaglifosina redujo la incidencia de enfermedad renal crónica, redujo esa duplicación de la creatinina sérica, hay una disminución de la hospitalización por falla cardíaca, de muerte cardiovascular, aunque este no fue significativo, de mortalidad por todas las causas, y nos reduce la proteinuria y reduce ese cambio en la tasa de filtración glomerular. En cuanto ya a la dapaglifosina, se publicó un estudio que se llama el DAPA-CKD, este también fue un RCT, se incluyeron 4.304 pacientes, ellos incluyeron pacientes con tasa de filtración glomerular entre 25 y 75 y que tuvieran una relación albuminuria-creatinuria de 200 aquí a 5.000 miligramos gramo. Los aleatorizaron entonces a recibir dapaglifosina o a recibir placebo. Algo importante de este estudio es que 2/3 de los pacientes tenían diabetes, es decir, que 1/3 de los pacientes no eran diabéticos. Los resultados entonces a los 2.4 años fue que la dapaglifosina redujo la mortalidad por todas las causas, redujo la incidencia de enfermedad renal crónica, hubo una disminución del riesgo de que se disminuyera la tasa de filtración glomerular en el 50%. Entonces, miren que les señalo en negrilla que este efecto beneficioso fue similar tanto en aquellos pacientes que tienen enfermedad renal diabética como en aquellos pacientes que tenían enfermedad renal no diabética. Eso nos da como una teoría, y es que estos medicamentos, los inhibidores de la SGLT2, tienen unos efectos beneficiosos que son independientes del control glucémico. Ya finalmente, este es el último estudio que les traigo de los SGLT2, es una revisión sistemática y un metanálisis en el cual se incluyeron 4 RCTs, se incluyó el EMPA-REC, el CANVAS, el DECLARE-TIMI 58 y el CREDENCE, y pues finalmente hay 38.723 pacientes que se incluyeron en este estudio. Acá podemos ver entonces que el ponderado del HR del RR para que el paciente tenga el desenlace de diálisis, trasplante o muerte por enfermedad renal es a favor totalmente de los inhibidores de la SGLT2 versus el placebo. En cuanto a la disminución de la función renal, de la enfermedad renal crónica y de la muerte por enfermedad renal crónica, también hay un efecto benéfico de los inhibidores de SGLT2 versus el placebo, y también en los pacientes que tienen una reducción no solo de la falla renal y de la enfermedad renal crónica terminal, sino también de la enfermedad cardiovascular, pues se ven beneficiados
de los inhibidores del SGLT2 y como podemos ver aquí pues incluyeron la empaglifosina, la dapaglifosina, la canaglifosina, entonces es un efecto que es de grupo. Entonces, como conclusiones de los inhibidores de la SGLT2, entonces podemos decir que ellos reducen el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica terminal, también pueden reducir el riesgo de muerte debido a enfermedad renal y que hay un efecto que es independiente de la excreción de la albuminuria, pero el efecto benéfico absoluto va a ser mayor en aquellos que tienen albuminuria. Se pueden reducir entonces también los eventos cardiovasculares y previenen hospitalizaciones por falla cardíaca y sobre todo muerte por falla cardíaca en pacientes con fracción de eyección reducida. Ya hablando entonces de los análogos de GLP-1, incluimos ahí el liraglutide, el semaglutide y el dulaglutide. Estos medicamentos disminuyen la glicemia, pero también pueden disminuir de peso. En los pacientes que no hemos alcanzado metas con los inhibidores de SGLT2 y con metformina, entonces aquí podemos usar estos medicamentos. Hay varios estudios, entre ellos el líder que evaluó el liraglutide, con este medicamento una disminución de la muerte cardiovascular, de muerte por cualquier causa y una disminución de la nefropatía. Aquí está la reducción del riesgo relativo de cada uno de ellos. En el estudio Sustain 6 que evaluó el semaglutide, hubo unos resultados muy similares y la dulaglutida también. Hay estudios que demuestran que reducen la velocidad de la disminución de la tasa de filtración glomerular, evitan el empeoramiento de la albuminuria en diabéticos que tengan enfermedad renal crónica o que no tengan enfermedad renal crónica. Y como podemos ver, estos medicamentos no solamente tienen unos efectos benéficos en desenlaces renales, sino que también reducen las enfermedades cardiovasculares. Estas son las dosis de estos medicamentos. Si vamos a dar exenatide, por ejemplo, se requiere que tenga una tasa de filtración glomerular más de 30. En aquellos que tienen dulaglutide debe ser mayor de 15. Los que tengan liraglutide o lixisenatide o semaglutide no requieren un ajuste de dosis. Y finalmente los inhibidores de la DPP4, que son las gliptinas, se pueden usar en la enfermedad renal crónica avanzada, pero estos medicamentos, a diferencia de los GLP-1, no se ha demostrado que eviten el desarrollo de enfermedad renal en pacientes con diabetes y tampoco pues han demostrado como un efecto benéfico cardiovascular importante. En resumen, entonces, a estos pacientes les debemos controlar como toda la terapia que es de estilos de vida, la nutrición, la pérdida de peso. La primera línea va a ser la metformina. Recuerden que en los pacientes que tengan menos de 45 le vamos a reducir la dosis, si tiene menos de 30 lo descontinuamos y está en diálisis, pues también. Y los inhibidores de SGLT2, que ya vimos que lo podemos usar en los pacientes con albuminuria o sin albuminuria, pero hay mayor efecto en los pacientes con albuminuria, que nos va a reducir pues, desenlaces renales, pero también nos va a disminuir desenlaces cardiovasculares. Con menos de 30 no se inicia, pero recuerden que si el paciente ya lo viene tomando y se le empieza a caer la tasa de filtración glomerular, no hay pues una necesidad imperiosa de descontinuarlo y en diálisis sí se debe descontinuar. Si el paciente no se controla con esto, entonces el que vamos a preferir como terapia adicional van a ser los GLP-1 y si definitivamente ni con estos también no se controlan, entonces ya vamos a elegir entre los otros hipoglicemiantes para el control de las glicemias. ¿Cómo vamos a elegir entonces entre estos otros medicamentos? Entonces va a depender si el paciente tiene falla cardíaca, voy a elegir uno u otro, si tiene un aumento del riesgo cardiovascular. Para evitar las hipoglicemias, entonces voy a preferir otros para evitar las inyecciones. Si, por ejemplo, quiero pérdida de peso, pues los GLP-1, la insulina a veces puede aumentar el peso, pero aquí tenemos pues como todas las alternativas terapéuticas que tenemos según las comorbilidades o características, por ejemplo, el costo para poder elegir el tratamiento después de la terapia de primera línea y de segunda línea. Como les mencioné la fisiopatología, entonces debemos bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En los pacientes que tienen diabetes y albuminuria,
Entonces no hay ninguna duda que eso es una piedra angular del tratamiento en la enfermedad renal diabética. Esto se ha demostrado que reduce los resultados, pues el riesgo de los resultados renales. Pero en aquellos pacientes, como les mencioné en el algoritmo de Comprehensive, que son normotensos y que no tienen albuminuria, pues no hay ninguna necesidad de darlos. Pero si el paciente tiene albuminuria, así no tenga hipertensión arterial, como tiene proteinuria, se benefician de darle diecas o aras. En un estudio en el cual compararon captopril versus placebo, el captopril se demostró que redujo la tasa de muerte, la tasa de enfermedad renal crónica terminal, un 11% versus un 21%, también redujo la probabilidad de duplicar la creatinina y también redujo la pérdida anual de la depuración de creatinina. Entonces, en estos pacientes, ya sean hipertensos o normotensos, se va a reducir la progresión de la nefropatía diabética. Entonces, no solo son los IECAS, los ARAS también pues tienen sus estudios. En este estudio que se llama el IDNT, se evaluó el ARA versus amlodipino versus placebo. En ese se evaluó, el ARA era irbesartán, se evaluó a 2.6 años y se demostró que los ARAs tienen una reducción del riesgo de duplicar la creatinina sérica, los ARA versus el amlodipino y versus el placebo, y no hubo diferencia pues en los pacientes en cuanto a los criterios cardiovasculares o la muerte. Entonces, como conclusión les quiero decir que los IECAS y los ARA, los dos son pilares del tratamiento, pero no se ha demostrado una diferencia comprobada al comparar directamente los IECAS y los ARA. Entonces, para enfermedad renal diabética podemos usar cualquiera de los dos agentes, ya sean IECAS o sean ARAS. Y recordemos que en aquellos que son normotensos y normoalbuminúricos, los estudios pues no apoyan que les demos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En la guía CADIGO, entonces, ellos ¿qué nos recomiendan? Que debemos tratar con IECAS o ARA a todos los pacientes que tengan diabetes, que tengan hipertensión y que tengan albuminuria. Esa es la recomendación 1B. Pero miren, en este punto, el primer punto dice que aquellos que tengan diabetes y que tengan albuminuria, pero que tengan una presión arterial normal, también les debemos inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, cuando les iniciemos el IECA o el ARA, recuerden que esto tiene aumento del riesgo de hipercalemia y también pues, de una disminución de la tasa de filtración glomerular. Entonces, a las 2 a las 4 semanas les debemos hacer paraclínicos. Si sigue con, pues si está normocalémico y no hubo un incremento en la creatinina del 30%, entonces sigue totalmente igual y antes le va titulando la dosis a la dosis máxima tolerada. Si el paciente desarrolló hipercalemia, entonces mire que no haya otro, antes de retirar el IECA, piense que no hayan otros medicamentos que también puedan dar hipercalemia, controle la ingesta de potasio en la dieta, considere algunos diuréticos o el bicarbonato o las resinas de intercambio. Si el paciente no desarrolló hipercalemia, sino que antes le aumentó la creatinina al 30%, entonces debe revisar otras causas de aquí, corregir la depresión de volumen. Entonces, si el paciente está recibiendo concomitantemente AINES, diuréticos, suspéndalos o reduzca la dosis, o mire a ver que el paciente no tenga estenosis de la arteria renal, porque como vimos en el seminario de ayer, es una de las cosas que nos debe hacer pensar que el paciente tenga hipertensión renovascular, que empeoren pues con los IECAS o los ARAS. Si definitivamente esto no mejora, entonces pues hay que reducir la dosis del IECA o pararlo, pero miren que es después de haber hecho otras correcciones en otras partes de la terapia. Entonces, otro mensaje importante que les quiero dejar es que si usted le inicia IECA o ARA al paciente, usted puede esperar que se le aumente la tasa de filtración la creatinina más o menos hasta un 30%, y eso no le quiere decir que él tenga que suspender el medicamento. Más de 30% ya sí, pues no lo puede tolerar y debe tomar medidas al respecto. En cuanto al bloqueo de la aldosterona, entonces acá tenemos 3 medicamentos muy importantes, la espironolactona, la eplerenona y recientemente este medicamento que se llama la finerenona. Ellos reducen la proteinuria, tienen un efecto aditivo con los IECAS y los ARA, recuerden que tienen un efecto pues que es la hipercalemia, y pues la espironolactona y la eplerenona, pues como no hay una evidencia definitiva que muestre la mejoría en desenlaces clínicos renales,
Pero en noviembre, ahorita de noviembre del 2020, salió un estudio con la finerenona en el cual pues tiene un riesgo menor de hipercalemia que la espironolactona. Ese estudio se llama el Fidelio. En ese estudio fue un RCT, se incluyeron 5.734 pacientes que eran diabéticos tipo 2 y que tenían albuminuria gravemente elevada o moderadamente elevada y que tuvieran retinopatía. Entonces, aleatorizaron a los pacientes a recibir finerenone o a recibir placebo. Y todos los pacientes estaban recibiendo Iacawara a la dosis máxima tolerada. Ellos a los 2.6 años, entonces, vieron que la finerenona disminuyó la incidencia de que se disminuyera el 40% de la tasa de filtración glomerular y también redujo, pero no de manera significativa, la tasa de mortalidad por todas las causas y la enfermedad renal terminal, incluyendo pues la necesidad de diálisis. Entonces miren que aunque este no fue significativo, pues podemos decir que la finerenona, este sí fue significativo, disminuyó la incidencia de que se redujera la tasa de filtración glomerular en un 40% y además pues redujo la progresión entonces de la enfermedad, de la función renal y de los eventos cardiovasculares en pacientes que tenían enfermedad renal diabética. Ya en cuanto a si se pueden combinar los YECAS o los ARAS, hay muchos estudios en los cuales se ha demostrado que combinarlos no tienen un efecto benéfico, no hay diferencia en la progresión de enfermedad renal crónica o de muerte y por el contrario sí puede aumentar el riesgo de hipotensión, hipercalemia, CV y complicaciones renales, entonces no se deben combinar los YECAS y los ARAS. Otros medicamentos es mirar si el paciente requiere diurético de asa o diurético tiacídico, pues ya pueden mirar la charla del tratamiento de antihipertensivo. En cuanto a los calcioantagonistas, entonces recuerden que son dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Los no dihidropiridínicos, como el verapamil y el diltiazem, tienen un efecto antiproteinúrico, entonces van a ser preferidos en aquellos que tengan proteinuria. Y recordemos que ya pues múltiples estudios recientes nos han mencionado que no hay beneficio de hacer prevención primaria con ASA. Ya en cuanto a la dislipidemia, entonces todos estos pacientes son diabéticos y pues si tienen enfermedad renal crónica, entonces tienen alto riesgo cardiovascular, se van a beneficiar de iniciar la estatina. Con aquellos que tienen tasa de filtración glomerular reducida, se va a preferir la atorvastatina y la fluvastatina porque no requieren ajuste de la dosis, pero aquellos que tengan ya pues enfermedad renal crónica, que están en hemodiálisis, no hay una mejoría de los desenlaces cardiovasculares, entonces no se benefician de darles estatinas. No hay una meta específica y se deben monitorizar los niveles de LDL. Más o menos se dice que menos de 100 y se puede usar la dosis máxima tolerada y se puede empezar pues con una estatina de alta intensidad. Para finalizar, entonces, aquí se resume el tratamiento. Los inhibidores de la SGLT2 son un pilar importante y aquí le agregaría la metformina, pero los inhibidores de SGLT2 no solo controlan la glucosa, sino que también controlan la presión arterial. También podemos tener los GLP-1 como tercera línea y ya si no los controlamos con metformina, SLT2 y los GLP-1 podemos considerar otros medicamentos, por ejemplo los inhibidores de la EPP4 que también controlan la glucosa. Todo esto va a controlar pues estos AGEs, el estrés oxidativo, la dutelina, la angiotensina. La angiotensina 2 también la vamos a bloquear con los inhibidores de pues, los YECAS y los ARA. Vamos a hacer un antagonismo del receptor mineralocorticoide, recuerden entonces este nuevo medicamento, la finerenona, y ya todo esto pues nos va a hacer un efecto benéfico para reducir esta injuria de los podocitos, para reducir la proteinuria y finalmente pues reducir la enfermedad renal diabética. Consideraciones especiales, les vamos a hacer seguimiento a sus pacientes cada 3 a 6 meses y en las citas le tienen que evaluar la presión arterial, el estado de volumen, la tasa de filtración glomerular, el potasio, la hemoglobina glicada y la albuminuria creatinuria. Recuerden entonces que cuando usted le intensifique la terapia con los inhibidores del sistema renal angiotensina aldosterona, controle la creatinina y controle el potasio. Puede tolerar hasta el 30% de un incremento de la creatinina, de evaluarle la presión arterial. Sí, recuerden que si usted le está dando inhibidores del sistema renal angiotensina aldosterona y también le está dando inhibidores de la SLT2, entonces los pacientes tienen riesgo de que les dé hipotensión sintomática. Entonces,
pues o quítele, váyale retirando los otros antihipertensivos para que el paciente pues no tenga este efecto adverso. Y como estos medicamentos son osmóticamente, pues da una natriuresis y una glucosuria, entonces pueden llevarlos a una depresión de volumen, entonces retírele los diuréticos tiacídicos o de asa o disminuya su dosis. A todos el control intensivo de los cambios de estilo de vida, el ejercicio, la nutrición, que dejen de fumar, hágale el control de los lípidos, de la presión arterial. A la mayoría de los pacientes les debería dar inhibidores de la SGLT2 e inhibidores del sistema renina angiotensina aldosterona, y ya si el paciente pues se le va a hacer una prevención secundaria, le puede dar terapias antiplaquetarias. Muchas gracias.